buenas tardes. Comienza el Café de Periodistas de hoy viernes. La verdad que no hace un día de los mejores de la isla de Lanzarote. Incluso algunos dirían que son de esos días desapacibles. Hoy hay muchas noticias, pero a nivel de España posiblemente sea ese congreso que empezaba, creo que ayer, ¿no? Si no me equivoco ya, el congreso del partido... No, empezaba hoy es viernes, ¿verdad? Del Partido Popular para elegir al nuevo presidente, al nuevo líder de esa formación, al señor Feijóo. Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. También está hoy don Pedro Martín. Don Pedro, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Don Pedro, Manolo, es cierto que estaba usted hoy a las 9 de la mañana, nada más terminar su programa de todos los días en la gasolinera de BP, de Valterra. No estaba porque soy de los pardillos que puse gasolina en el día de ayer, ¿eh? Ah. Sí, porque la verdad es que no me quedé. De todas maneras, sí es verdad que se está hablando de que hay algún tipo de colas que la gente ha ido o que se fue reservando, ¿no? Incluso se decía que había gente que se había quedado en reserva incluso y que el coche se le había quedado parado porque estaban reservándose para poner gasolina en el día de hoy, ¿no? Cuando empezó a las 0 horas ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Y como anécdota se puede decir que en Lanzarote, por ejemplo, una estación de servicio pues se negó incluso a abrir por no tener preparado, ¿no?, todo el dispositivo que hacía falta, los programas informáticos y todo para aplicar ese descuento obligatorio, ¿no? Sí, no, incluso alguna cerró simplemente en previsión a ver cómo evoluciona el tema, porque algunas tienen miedo, Manolo, de que efectivamente no saben cuándo va a recibir ese dinero que ellos van a adelantar. Sí, efectivamente, el sector ha recibido esta actuación del gobierno con desazón, porque es una medida que ha entrado en vigor muy rápido. No ha quedado claro desde el inicio cómo tenía que liquidarse a las gasolineras, que son las que van a tener que financiar hasta que se les previamente esa subvención al que tienen derecho los usuarios. Creo que ha habido un poquito de descontrol, así que está bien decidir las cosas, sacarlas en el boletín oficial del Estado, pero hay que tener en cuenta quiénes son los que van a tener que correr con la responsabilidad de dar este servicio sin que tengan a su disposición el dinero previsto por el Estado. Y las gasolineras con mucha razón dicen que ellos no tienen que financiar a nadie, que aquello es un negocio privado y que si el gobierno quiere hacer esa subvención, pues que se puede hacer de muchas maneras. Han ido a la que yo creo que es más rápida para el usuario, pero que tiene contratiempos para terceras personas, ¿no? Sí. Ya hay unos 700 gasolineras inscritas en esta especie de documento, ¿no?, que se facilitó, ¿no?, por parte de Hacienda, para que les den un anticipo sobre el coste, sobre esta subvención que ha entrado en vigor en el día de hoy. Eso decía esta mañana, porque hacían una especie de balance. Sí, bueno, en este sentido es verdad, pero también hay mucha gente que dice, muchos gasolineros que dicen que ese documento pues tiene duda de que se pueda rechazar después, posteriormente, las facturas que se van a entregar, porque pueden estar mal hechas. En definitiva, hay todavía mucha incertidumbre, mucho temor en la gasolinera que yo espero que se resuelva en los próximos días. Los que están contentos, me imagino, deben ser los usuarios. Era algo esperado, y es que la bonificación que ha aprobado el Estado para reducir en 20 céntimos el litro de gasolina para todos los ciudadanos ha creado largas colas en las diferentes estaciones de repostaje. Sí, todos están llenando por los descuentos de los 20 céntimos. Pues lo que tienen es miedo a que siga subiendo toda la semana. Esta reducción supondrá aproximadamente un ahorro de 10 euros en un tanque de 50 litros y hasta de 200 euros, por ejemplo, en el depósito de un camión. Nosotros, por ejemplo, hemos repostado 20 euros, que corresponden a 13 litros con 57, y nos hemos ahorrado un total 2 euros con 71 céntimos. Precisamente nos encontramos con Kiko, un profesional del sector que va a aprovechar esta jornada de viernes 1 de abril para llenar el depósito. Kiko, aprovechando un poco la rebaja, la bonificación del Estado, aprovechaste para llenar, ¿no? Sí. ¿Cuánto más o menos crees que te puedes ahorrar en un depósito de estas características? Sobre 30, 35 euros perfectamente. En condiciones normales, más o menos, ¿con cuánto lo llenabas? 220 euros. Más o menos. Puse 30 y he pagado 26. Eso a mí me parece perfecto. Ya estoy contenta. Para mí ya está bastante bien, sí. Normalmente siempre le pongo 20 euros, o sea que no... Pero ya se notaba que
que eran pocos litros lo que entraban. Creo que insuficiente, porque al fin y al cabo que es un litro y algo más que te echen en el cuello, porque más no creo. A día de hoy los precios no han subido, pero se teme que pueda ocurrir en poco tiempo, paulatinamente, comiéndose así la ayuda del Estado. Por incertidumbre generada en las últimas horas en torno a la bonificación, la gasolinera instalada en el puerto deportivo de Marina Rubicón de Playa Blanca cerrará temporalmente para turismos y para barcos hasta que se aclaren las cosas. Bueno, hay que decir que efectivamente el ahorro que se calcula que de un tanque medio, es decir, si uno llenara un tanque de 55 o 60 litros, que es lo que la mayor parte de la capacidad de la mayor parte de los depósitos de los automóviles, pues se ahorraría en Canarias, se ahorraría en torno de 6 a 8 euros, en la península casi 10 euros. Se nota, solamente en 20 euros que hemos puesto nosotros, Manolo, pues casi 3 euros, 2 euros. 2 euros, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que son 20 céntimos por litro. A partir de ahí cada uno verá cómo gasta esa gasolina y cuál es su hábito normal, porque lo de reducirlo a llenar el tanque o no también puede ser... puede confundir, porque hay quien llena el tanque 2 veces en semana, con lo que no es el llenar el tanque, sino esos 20 céntimos por litro. Evidentemente tiene su impacto, en cada 10 litros le quitan 2 euritos, o sea, le rebajan 2 euros. Yo creo que sin ser una medida del todo, que nos lleve del todo a la situación previa, sí ayuda, ¿no? Bueno, y ahí veíamos a uno de los que hablaban que es como Pedro, que le da lo mismo que suba o baja la gasolina porque él siempre le pone 20 euros. Pedro, en cualquier caso, lo que sí es cierto, Pedro... Menos mal que es viernes, dime. Bueno, ahora, pues, si pone siempre 20, ahora pues se le quedarán 18 Hombre, euros. yo lo que creo que va a depender mucho de lo que fluctúe después el precio a partir de ahora, porque no es lo mismo 20 céntimos de 1,50 € que 20 céntimos de 2 euros. Si sigue subiendo la gasolina y te van a quitar los mismos 20 céntimos y llega hasta el 1,80, pues vas a pagar 10 céntimos más. Así que veremos a ver, porque yo creo que es tan importante ese descuento como la tendencia con la que se siga el precio de los combustibles. Eso yo creo que es lo importante. Eso es lo que habría que trabajar, el ver cómo se evita que se alcance... evitar que suba tanto, ¿no? Claro, porque aquí está la picaresca, ¿no? Hoy leía yo en un medio de comunicación de Gran Canaria, precisamente Manolo, que decía que en la última semana muchas gasolineras en Gran Canaria y en Tenerife habían subido casi 15 céntimos en 7 días, lo cual se han chascado ya pues casi 5 céntimos 15 céntimos de los 20. O sea, que dejaron nada más que los 5 céntimos que ponían los otros, ¿no? En este caso los grandes. Pero aquí en Lanzarote, en cambio, nos niegan que esto haya ocurrido, que ha subido un poco el fin de semana pasado, que subió, pero que después a lo largo de la semana incluso bajó algo. En fin. Lo que sí es verdad que hay que estar vigilante con ese tipo de fluctuaciones para ver si realmente responden a aumentos objetivos de la distribución del petróleo, en este caso del combustible, o se debe a especulaciones propias de las gasolineras. De ser así, hay que actuar con total contundencia. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se están es chascando una ayuda pública, un dinero público que tiene un objetivo totalmente contrario. Yo creo que ese tipo de cosas tiene que hacerse, porque si no, no tiene sentido. Oye, si a todos nos dejan subir el precio lo que nos da la gana, pues evidentemente lo subiríamos. La cosa es que tiene que haber un mercado que lo que pasa es que tú sabes que aquí está el libre mercado, está el Estado... ¿Cómo lo puedes hacer? El mercado de la competencia, la competencia es lo que hace que las cosas, es lo que dicen los liberales, ¿no? Se regulen. Pero es verdad que en este caso hay comportamiento oligopolista de alguna manera, que lo que hacen es que las 4 grandes compañías, más o menos, no de manera, no es que vayan y lo firmen delante de las cámaras, pero por debajo... No oficial, pero sí oficioso. Sí oficioso, se ponen más o menos de acuerdo, de poner donde todos ganen. Y realmente todos ganan, e incluso en estos tiempos ganan más, ¿no? Todos ganan, menos el consumidor que pierde, porque se está falseando el funcionamiento del mercado, ¿no? Todas esas grandes compañías. Bueno, aquí el que ha ganado directamente es el Estado también. Hacienda, que ha facturado a día de hoy, creo que son 40.000 millones de euros más de lo que había facturado el año pasado con impuestos indirectos.
Que es una burrada. ¿Y te refieres a lo que ha recaudado además? Porque, Sí, ha incrementado el por precio de la incremento. gasolina. Sí, por lo que ha subido. Claro. No la gasolina, Bueno, porque del cobran combustible. prácticamente por todo. Por el combustible. No, sí. no, por todo. ¿No? El IVA y todas esas cosas que se ponen. Sí, que como ha por subido todo el nivel. Por la inflación. Ahora mismo tienen más recaudación de lo normal. Precisamente el que más está ganando es el propio Estado. Bueno, ahora por eso parte de ese dinero se lo va a dar otra vez a los ciudadanos, ¿no? Bueno, ya se sabe lo que es, son 6.000 millones lo que va a destinar a reducir ese 15, el resto va a ser en esos crédito 15 de ICO, ¿no? céntimos. El resto creo que hay la ayuda de 16.000 millones. Son 6 10.000 para crédito y 6 para directamente. subvencionar estos 15 céntimos. Bueno, Manolo, lo que como empezaba diciendo, hoy en Sevilla empezaba el famoso Congreso del Partido Popular. Digo famoso porque un congreso extraordinario, no correspondía ahora, pero por la crisis generada en torno a la guerra, entre comillas, entre Casado y Ayuso, ha terminado por nombrar un nuevo equipo que muchos creen, Manolo, que es lo que deseaban la mayor parte, por lo menos de los votantes del PP. Evidentemente la figura de Feijóo es la de un hombre con experiencia, ha demostrado capacidad de gestión y sobre todo cordura a la hora de gestionar los recursos del propio partido y sus aspiraciones. Ha aguantado en Galicia lo suficiente para que le cayera por madura la fruta de ir al partido a nivel nacional. Es un hombre que yo creo que va a tener una trascendencia importante. Gente que no apoyaba al PP sí reconoce en cambio las capacidades de Feijóo y no sé hasta qué punto se puede hacer guerra de nuevo con aquellas historias de su juventud que en un momento determinado impidieron que diera el salto a nivel nacional. Pero en este momento yo creo que el cambio, a pesar de que se ha producido en una situación dramática, incluso de un pleito que yo tacho de infantil y de neófitos de la política, puede tener buen resultado para el partido. Yo, aquí lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que el liderato de Casado fue un liderato para mí falso, porque no era un líder ni tenía, está lo que es la autoridad, que la tenía, pero la autorita no, la autorita es lo que uno se gana con el esfuerzo, con el trabajo, en fin, con saber llegar a la gente, y eso evidentemente no lo consiguió. Es verdad, no vamos a decirlo, que cogió el PP en las peores condiciones posibles en que se puede coger un partido político, encima con un voto de ciudadano todavía fuerte y con un Vox cada vez más fuerte, y ellos en medio como una empanadilla, ¿no? Entonces, es verdad, pero es verdad que esto lo resolvió de la peor manera posible y es evidente que hoy todo el mundo respira, sobre todo muchos votantes del Partido Popular, porque no hay mal que por bien no venga, es decir, que al final yo creo que el Partido Popular, no sé lo que piensa Pedro, sale reforzado. Hombre, yo creo que no es como llegar, ¿no? Porque en muchas circunstancias se puede llegar de muchas maneras, ¿no? Al liderazgo de un partido, ¿no? Él se aprovechó pues de esa confrontación que hubo entre Cospedal, ¿no? Y Sí, Soraya claro. Sáenz de Santa María. Él era el tercero en discordia. Sí, el tercero en discordia y consiguió, ¿no? Hacerse en ese congreso con la mayoría de las representaciones, las delegaciones y ser el presidente del Partido Popular. El problema es que no supo gestionar fue el éxito. Yo creo que no supo gestionar el éxito no de él, sino probablemente de la figura emergente que representaba Díaz Ayuso. No supo aprovecharlo y evidentemente, como hablas tú de la autorita, un líder sabe aprovechar todos los recursos que Claro. tiene a su alrededor. Él no fue capaz de manejar ese éxito que estaba teniendo, esa carrera fulgurante que estaba cogiendo Díaz Ayuso, y lo que la convirtió en un enemigo y probablemente la figura política vamos a decir más emergente en los últimos tiempos, que ha surgido en el Partido Popular seguro y a lo mejor en la política nacional, pues él lo convirtió, en vez de ser en algo, en una virtud, pues lo convirtió en un defecto. Y tanto es así, Pedro, que yo al menos opino que ahora Ayuso algo le ha perjudicado, ¿no? Todo este tema le ha perjudicado. Pues un tema que creó el propio Partido Popular, eso es inconcebible. Bueno, tenemos a Kiko Aparicio, que es en este caso consejero del Cabildo y también creo que, si no me equivoco, Coordinador insular del Partido Popular. del Partido Popular.
Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está usted por Sevilla ya con la expedición, liderando junto con la alcaldesa la expedición del Partido Popular. Creo que se han desplazado unas 20 personas al Congreso. Bien, acabas de decir, en diferentes grupos, porque bueno, los vuelos son los que son, las comunicaciones son las que son con Lanzarote, pero ya estamos todos aquí en Sevilla. Bueno, el Congreso ha arrancado con una expectación tremenda esta mañana a partir de las 11 de la mañana, donde prácticamente ya el plenario estaba a reventar, no cabía casi un alma, y bueno, pues arrancando la mañana con muchísimas intervenciones, como por ejemplo la de nuestro Manuel Domínguez. Sí, el presidente autonómico de Canarias. Así es, entre otros. Bueno, toda la mañana han estado, bueno. Y ahora viene a las 4 de la tarde el informe de gestión de la ejecutiva saliente, ¿no? Sí, bien acabas de decir. Ahora mismo intervendrá, pues dentro de muy poquito, a las 4 de la tarde, Cuca Gamarra, y bueno, y luego pues seguirán lo que son los platos fuertes, porque bueno, estará como anfitrión también lo que es, como no, Juanma Moreno, Isabel de Ayuso, Feijóo también interviene esta tarde, Aznar también, Mariano Rajoy, bueno, entre otros. Así que una tarde intensa aquí en Sevilla, donde bueno, esta expedición de casi 20 personas, pues viviendo intensamente lo que es este congreso. El que no va a poder estar, al menos de manera presencial, creo que es el expresidente del Gobierno de España y del Partido Popular, el señor José María Aznar, ¿no?, que cogió a última hora COVID. Bien lo comenta Jorge. Nos entramos a primera hora de la mañana, que ha dado positivo en COVID y estará así, pero a través de la pequeña pantalla, donde, bueno, todos aquellos que estén en el plenario, yo no te puedo decir cuánto es el aforo, pero sí impresiona ese plenario lleno hasta la bandera, y bueno, pues cómo no, con ilusión de afrontar lo que es una nueva etapa, donde el Partido Popular tiene y trabajará para, como no, intentar pues liderar primeramente lo que es la oposición y luego llegar lo que es al gobierno de esta nación, donde es más que necesario. El lema anterior del último congreso es algo así como es la hora de construir. Ahora toca, lo haremos bien. Ahora lo haremos bien. Hablaba antes que primeramente toca liderar la oposición con mayor firmeza aún. Y luego, eso sí, pues las elecciones comienzan a la vuelta a la esquina. Primeramente estarán las andaluzas y luego ya para 2023 el resto de comunidades autónomas. Así que, por lo tanto, aquí lo que toca ahora es unidad, trabajar y firmeza para seguir creciendo. Pues creo que sí, creo que es el Congreso de la Unidad y muchos consideran que puede ser el Congreso definitivamente para enterrar esa crisis larvada que estaba viviendo desde hacía ya meses el Partido Popular, donde no terminaba de arrancar electoralmente, incluso en los últimos tiempos de Casado, incluso se chascó la subida que había experimentado el partido con la gran victoria que obtuvo la señora Ayuso. Kiko, mucha suerte, ten cuidado porque el que va a Sevilla suele perder su silla. Nada, está todo controlado. Todo controlado. Yo sí, como he escuchado a Pedro por ahí, y que él me mandó un trabajo que era que le mandaron la foto a Ayuso, así que cuando intervenga esta tarde, yo Pedro te lo envío, porque él es mucho Ayuso. ¿Cómo se nota cuando uno está en Sevilla que coge el humorcito andaluz también, no? Pues yo no he pedido absolutamente nada. Kiko, un abrazo. Fuerte abrazo a todos. Venga, suerte. Y los que no, pues lo pueden ver a través de la pequeña pantalla. Los animo a todos. Venga, disfruten. Saludos. De Sevilla, que eso tiene un color especial. Bueno, que también se traspasa, de Sevilla hasta aquí el humor. Oye, que ya se conoce, por ejemplo, que va a haber un cambio de portavocía, pues la Cuca Gamarra va a ser la secretaria general del Partido Popular a nivel nacional, y vamos a decir que el segundo espada, en este caso, de Juanma Moreno, va a coger la portavocía del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y después se rumorea que puede incorporarse a ese núcleo duro, ¿no? La dirección, pues no, porque no voy a decir los nombres, no voy a decir el nombre del órgano principal, porque seguramente me voy a equivocar, pero hombre, él recupera a gente como Alonso, como
incluso puede Asier Antona también estar en ese núcleo cercano a Alberto Núñez Feijóo y a Fátima Báñez también la puede, puede recuperar. Lo que yo he leído es que va a intentar hacer una ejecutiva lo más representativa, con gente con peso, en el sentido de peso de tener años atrás de trabajo, de gestión, para tratar de precisamente contrarrestar la imagen de milenias que tenían los anteriores dirigentes del Partido Popular, ¿no? Gente muy joven, con muy poca experiencia, gente que poco bregada en el sentido de haber estado pues llevando empresas, en fin, gestionando empresas públicas, empresas privadas, y es lo que ahora quieren hacer, Manolo. Sí, efectivamente, es lo que va a hacer es coser el partido antes de meterse en campaña electoral. No es un hombre que ha salido de la nada y está intentando ocupar cuotas de poder, sino es una persona que está renunciando al enorme poder que tiene en Galicia para cumplir casi un sueño. Él quería ser presidente inicialmente de España por enfrentamientos que se produjeron en su momento, no pudo ser y ahora viene súper reforzado. No quiere que se le vea como el hombre de un sector, sino como un hombre con experiencia, capaz de coser al partido y afrontar la cita electoral con las mayores garantías. Y sobre todo que es lo que yo antes trataba de decir, que el electorado, que es lo más importante, que tiene un partido, vea a un partido al que quiere votar, pero que no solo quiere votar, sino que crea que el que vota va a sacar los problemas de este país adelante, ¿no? Y a mí me da la ligera impresión, yo nunca le he votado al PP en mi vida, pero en fin, pero es cierto que daba la impresión como periodista que ese equipo lo iba a tener mucho más complicado, por lo menos que era muy bisoño a la hora de plantear las soluciones a los problemas de este país, porque no solo criticando, insultando muchas veces, la gente le transmite a la gente precisamente ganas de votar a una persona, al contrario, a veces la quita. Bueno, por lo menos a ti ya te tienen casi convencido, ¿no? Pues contando con que nunca le ha votado al Partido Popular y esta vez parece que te da buena impresión, nunca le he votado, pues es algo positivo. Nunca le he votado, pero eso no quiere decir que no le vas a votar. No, que no le vas a votar, que no le puedan votar otros muchos, ¿no, don Pedro? Como usted sabe. Eso lo tengo yo más que claro, pero como soltaste eso de que nunca le has votado. Es que parece que hay que uno demostrar a quién le vota o no le vota. Que no tiene que demostrar nada. Para entender yo soy de la gente que voto a los que me da la gana. Por eso, sí, pero que he votado. Nunca te ha dado la gana de votar al Partido Popular, si lo entendimos. Hasta Cubillo, imagínate. Te hemos entendido. Al margen del partido que cada uno vote, lo que sí está claro es que se puede hacer un análisis meridianamente objetiva de las situaciones, o sea, y el análisis se hace no desde el punto de vista de lo que uno quiere o a uno le gustaría, sino de la proyección que puede tener ese sujeto en su espectro. Y ahí donde yo creo que es una persona que evidentemente cuenta con todos los apoyos. Se había hablado muchas veces antes de él, no se atrevió a dar el salto, ahora lo da. Hubo también una especie de campaña de desprestigio. Sí, eso fue la primera vez que yo creo que ya no tiene sentido que se caiga en el mismo sitio, aunque el comentario oído en la propia televisión. El otro día en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Podemos lo dijo. Y lo van a tener que oír un par de veces más. No, yo lo que sí soy partidario, eso sí lo reconozco, de que creo que los grandes países avanzan con partidos fuertes y sobre todo donde no hayan radicalismo ni por un lado ni por otro. Yo soy de los que creo, eso es mi opinión, hay otros que opinan lo contrario. Yo creo que ha venido bien que España tenga dos grandes partidos y después con partidos no regionalistas, en este caso nacionalistas y tal, que pueda contrarrestar el peso que Madrid pueda tener en España. Pero evidentemente no hay que ver la historia. Yo no solamente veas los países que más han crecido, que más poder tienen, son aquellos que están gobernados prácticamente por dos grandes fuerzas políticas. No quiere decir que en España no haya venido bien, lo que pasa es que acabó muy pronto la ilusión. Por ejemplo, un partido como Podemos, que en un momento determinado trató de ser como una especie de látigo de la ciudadanía contra una clase que se había acomodado en los sillones y en las alfombras y moquetas de esos
edificios donde está el Congreso y donde están las instituciones, ¿no? Y yo creo que Podemos fue necesario en un momento determinado, pero casi ha acabado como el resto, ¿no? Estaba pensando una maldad, digo, acabas de reconocer que no le has votado al Partido Popular. Estoy seguro que no lo has votado nunca Podemos. Digo, pues a ver a quién le queda, ¿eh? No sé, te quedan poco. Pues yo he votado a mucha gente que usted nunca se creería que claro, podía porque votar. están las listas abiertas, ¿no? No, usted no se lo cree. Yo he votado hasta Izquierda Unida. Sí, no, pero que no me lo todo creo. el mundo tiene pecado de No es que no me juventud. lo crea, es que yo creo que no le puede interesar a nadie lo que vote cada uno. No, pero uno es que- puede tener la opinión y después votar a quien le dé la gana, que para eso es libre y secreto. Pero que los pecados de juventud, don Pedro, Sí. yo sé que usted no lo ha tenido, pero No, yo tenía más de la cuenta. muchos otros Yo lo tenía hemos más de tenido. la cuenta. Bueno, vamos con otros temas. Por cierto que ayer lo comentamos, no sé si lo comentábamos ayer con Manolo. ¿Ayer estaba Manolo? Ayer No, estaba el yo. miércoles. El miércoles. Pues el miércoles creo que lo comentábamos. El tema de que el Cabildo de Lanzarote sigue con su política de declarar expedientes BIC o de iniciar incoar expedientes BIC de inmuebles, viviendas, en fin, edificios de la calle Real. Esto ya ha hecho que la alcaldesa de Arrecife, Aster Pérez, hoy haya sacado un comunicado, Manolo, anunciando que va a reunirse con empresarios, propietarios de esos edificios, con comerciantes de esa zona Y con vecinos. y vecinos en general, que no solo van a ver, de alguna manera, se van a ver afectados por esas declaraciones. Desde el punto de vista, se van a ver afectados desde ya, porque eso lo tienen que saber. Desde el momento que se incoa el expediente ya se ven afectados. Luego ya se verá si decae o no esa declaración. Sí, lo primero que tiene que tener en cuenta las personas que nos están viendo y sobre todo aquellas que tienen intereses en las proximidades de esos tres edificios a los que se le han quedado ese expediente para ser declarados bienes de interés cultural es que la figura del bien de interés cultural no solamente impacta sobre el inmueble en sí, sino en todo el entorno, porque se entiende que se tiene que preservar la proyección del bien protegido en ese mismo entorno. Yo creo que ahí donde está para mí la gran equivocación del Cabildo. Es necesario declarar bien de interés cultural a estos tres edificios para proteger aquellos valores que a lo mejor sí son necesarios proteger. Esa es la pregunta que yo me hago y esa es la pregunta que me lleva a mí a dudar de las buenas intenciones del Cabildo en este planteamiento. Porque si lo que se quiere es, primero, salvar esos escasos bienes inmuebles que todavía sobreviven por la desastrosa política de protección que ha llevado a cabo tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Arrecife a lo largo de estos últimos 20 años, sobre todo porque hay que salvar también, además de esos bienes, el centro de Arrecife. Hoy para mí es importantísimo el salvar esos bienes inmuebles, pero lo es mucho más, si cabe, el salvar Arrecife, o sobre todo el centro de Arrecife, ya no con unas características específicas, sino para el uso y disfrute de los lanzaroteños y sobre todo para evitar que siga deteriorándose como está. Pero sobre todo, Manolo, yo creo que es una cosa importante porque hay una generosidad, y así lo reconocen muchas personas, y no los sectarios, pero y sobre todo no aquellos que juegan con la demagogia, pero aquellos que están en la realidad. Hay cierta generosidad en los propietarios de esos edificios que van a recuperarlo lo mejor que puedan. Es decir, que van a mantenerlo a pesar de que eso es una generosidad, porque eso es invertir dinero para posiblemente perder más de lo que pueda Hay ganar. cosas que son más rentables que invertir dinero en edificaciones antiguas que estén calificadas o protegidas con este tipo. Y sobre todo, yo creo que también estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Manolo, es importante preservar la calle Real, preservar el patrimonio, pero yo creo que se tenían que haber buscado otras alternativas como figuras para preservar ese patrimonio, pero que no fueran en el grado máximo, que es al que se ha ido, ¿no?, en este momento, claro, y que afecta sobre todo a un área de influencia, ¿no?, porque se puede preservar. Este es el edificio Tamaragua. Este creo, es el Tamaragua. ¿no? Este es el Tamaragua. El que está al lado es el Hotel Oriental. Y el Hotel Oriental, por ejemplo, conocemos el proyecto. Y yo creo que no es nada descabellado lo que se quiso hacer ahí, preservar el patrimonio.
tocando todo lo que se tenía que tocar con respecto a su estructura y manteniendo el resto casi prácticamente con su fisonomía y su idiosincrasia. Pero es que Pero si no se hace, se tiene que cambiar la infraestructura porque si no se cae. No, es que estaba cayéndose la parte de arriba, explicó la propiedad. Es que se ve ahí. Pues eso no hay que verlo nada más. Oiga, si hay alguien que se pretende gastar ahí 2 o 3 millones de euros para restaurar ese edificio, póngale alfombra roja, y si hay algo que discutir, algún elemento que considere patrimonio esencial, oiga, pues háblelo con el empresario, que seguramente a algún acuerdo llegarán. Si no el 100%, 50 para ti, 50 para mí, como se hacen las negociaciones. Pero vamos a salvar ese edificio, pero con el BIC lo que está es condenado a desaparecer, a que eso siga abandonado y con ello, como dice bien Manolo, la vida del centro de Arrecife, ¿no? Que es lo que se está consiguiendo con esos BIC. Es lo que piensa la mayor parte de las personas que al menos nosotros hemos consultado. Y hay gente de todo tipo, gente que vota al PSOE, gente que vota a Coalición y gente que vota al Partido Popular. Es decir, que no tiene que ver nada la ideología. Estamos hablando del posibilismo, que es muy importante a veces en esta situación. El PSOE se ha hecho cada vez más posibilista, por ejemplo, con Marruecos, en el tema del Sáhara. Oiga, pues esto es un poco, también hay que buscar una solución. Esto lleva atascado, ¿cuánto tiempo lleva abandonada la calle Real? Que no tiene nada que ver la calle Real, que al menos yo cuando era niño conocí, con la calle Real actual. Si es que ya prácticamente quedan 3, 4 edificios que vamos a ver si lo podemos salvar, pero pero de manera que sea posible salvarlo, no castigando todavía más al que lo pretende salvar, ¿no? Eso es para mí lo más sorprendente, que ahora mismo, un año antes de las elecciones, se haya abierto este melón, que lo que va a hacer es paralizar aquellas actuaciones que se estaban haciendo, ya no solo en los propios edificios afectados, sino en todo su entorno. Es ya impedir al Ayuntamiento de Arrecife que pueda hacer, al Ayuntamiento de Arrecife y a los propios propietarios de la zona, que van a ver congeladas las actuaciones que estaban llevando a cabo y la propia protección de los espacios públicos. Y no está claro, y mucho menos explicado, por qué se utiliza esa figura cuando, vamos a ver, ¿qué es lo que se quiere proteger? ¿El impacto que tiene ese edificio en la calle Real o los elementos decorativos y constructivos, arquitectónicos de los propios edificios? Porque impacto en la zona lo tiene muy poco. Mire usted qué edificios hay alrededor de esos 3 que están protegidos. ¿Y cuál ha sido hasta ahora la mayor protesta de quienes han tenido esos edificios? Que mientras ellos sufren las consecuencias de una mala política de conservación, sus vecinos, los de alrededor, han podido hacer edificios de 5 o 6 plantas en la calle Real y aquello que quisieron. Yo creo que eso es lo que hay que ver, que hace 40, 50 años se hubiese querido hacer un bien de interés cultural, hubiese tenido su sentido para impedir que aquello creciera, pues como ha crecido como una ciudad, como han crecido la mayoría de las ciudades, de forma anárquica, ¿no? Y caótica, porque lo que ahora mismo es, la calle Real ahora mismo está muerta. La calle Real, para el comercio, prácticamente se están huyendo. Los que resisten, yo le daría una medalla a los que todavía continúan. Y aquellos propietarios que tratan de rehabilitar esas casas viejas, mantener la fachada, arreglar el interior, todo lo mejor que pueda, parecido a lo que estaba antiguamente, hay que premiarlo. Pero no se le puede castigar. Yo no creo que lo hayan hecho con mala fe la unidad de patrimonio. Sinceramente no lo creo, porque no creo que pueda haber tanta maldad, ¿no? Pero por lo menos torpeza sí hay. Torpeza hay el intento de no negociar con los propietarios la salvación de un edificio de esta característica, cuando sabe que no es rentable hacerlo, cuando sabe que si no le dan ningún tipo de incentivo, al final van a dejar caerse al suelo, como al piso, como van a caer en 5, 6, 7 años la mayor parte de ellos si no se le da en este caso, un incentivo. Si ya lo tenían, es que ya tenían licencia para restaurar. Este mismo, el del hotel, por lo menos. Es que yo creo que aquí no se está hablando de incentivos, aquí lo que estamos hablando es que se están poniendo mayores dificultades a proyectos que podían perfectamente adaptarse y que una vez a lo mejor terminados, sí podían tener posibilidad de ser nombrados bien de interés cultural, pero una vez que actúes en ellos y hay algo que preservar, porque ahora lo que hay que preservar es bastante poco y estamos viéndolo ahí, que esas imágenes, bueno, todavía estamos viendo situaciones de tipo, desgraciadamente, en la guerra de Ucrania, y por lo que como está el Hotel Oriental en la parte superior,
es muy parecido. Evidentemente las bombas deterioran más que el tiempo, pero es verdad que el tiempo también va deteriorando poco a poco. Y luego yo siempre digo una cosa, y no es por hacer demagogia, y luego vemos los bienes big de verdad, los que son big de verdad del público y que están abandonados. Ahora mismo está en el catálogo del SOS de cuestiones en este caso de yacimiento, el yacimiento de Sonsama, que eso ha estado ahí 50 años, Manolo, llevo yo trabajando casi, y lleva 50 años hablándose de ese yacimiento de Sonsama, que es uno de los más importantes de toda Canarias, de la cultura guanche, y resulta que prácticamente está abandonado a su suerte, ¿no? Está completamente abandonado y la pena es que se hizo allí una obra que tenía el fin de convertirse en una especie de museo, una obra además llamativa, singular, y se ha quedado completamente abandonada, pero es que lleva así, ya no sé si 10 o 15 años, o sea, me parece realmente sorprendente. Es verdad que son distintas actuaciones, pero yo creo que la imagen de Arrecife y lo que está pasando con esto no es sino la evidencia o la constatación de la incapacidad para gestionar el espacio urbano. Porque el problema no es solo cómo conservamos aquello protegible, sino cómo gestionamos el suelo urbano y cómo facilitamos que el crecimiento sea acorde y de acuerdo a las posibilidades actuales. Porque a mí me sorprende mucho también que nos empeñemos en poner normas que impiden la restauración de esos espacios, y la prueba es que es así, no es para conservarlos, sino para impedir su restauración, y a su vez no se aprueben la normativa que facilite un urbanismo que lleve a Arrecife a la actualidad en aquellos espacios en los que no hay nada construido. No hay, o sea, usted ve que todas las normas urbanísticas, no sabemos por qué, ya se llame plan insular, se llame plan general de Arrecife, o se llame de la manera que se llame, desaparecen antes de concluirse, y eso no tiene sentido. Bueno, pues vamos a ir 2 minutos a publicidad y regresamos. Con este caso vamos a hablar con el consejero no electo del Cabildo de Lanzarote de Obras Públicas. ¿Qué más, Pedro? Y Deporte. Y secretario general del Partido Socialista en Arrecife, que le podría sacar este tema. En Arrecife, y luego vamos a hablar también porque es concejal, ¿no? Sigue siendo concejal de Arrecife. Sí, claro. No, pero que es el secretario general, nuevo, flamante. Pues vamos 2 minutos a publicidad y luego con el amigo Alfredo Mendoza. Bueno, pues tenemos ya aquí al consejero no electo del Cabildo de Lanzarote, consejero de Obras Públicas, Planificación, Oficina Técnica y creo que también de Deporte, además de ser concejal del Ayuntamiento de Arrecife y también secretario local secretario local de la agrupación de Arrecife. Buenas tardes, don Alfredo Mendoza. Muchos cargos, don Alfredo. Muy buenas tardes. Un currículum bastante... Bueno, eso no sirve para currículum, eso simplemente es literatura que se le pone a todos estos asuntos, pero bueno, con entusiasmo y con ganas, ¿no? Yo le agradezco que esté por aquí, don Alfredo. Queríamos hablar de temas de obras públicas porque nosotros hemos creído, este medio de comunicación siempre muy defensor de que hay que avanzar, de que hay que renovar, que hay que mejorar, porque cuanto más se renueve, más se mejore, la isla estará más a punto, ¿no? Y en el tema de las grandes infraestructuras o de las pequeñas y grandes infraestructuras de Lanzarote, sobre todo, aquí ahora estamos con el tema de las carreteras. Algo se está haciendo. ¿Cuáles son las que ahora mismo están ya empezadas, las obras más importantes? Sí, bueno, las obras que ahora mismo están en fase de ejecución son las que todos podemos ir viendo, son obras que ya vienen con proyectos de años anteriores. Y las más, por señalar alguna, pues en concreto son la de Nazaret, que es la que estamos viendo que va creciendo cada día. Ahora esta semana están interviniendo en la rotonda que se va a diseñar en el frente justo del Teleclub y todo. ¿Y cuándo estará esta obra más o menos terminada? Nosotros calculamos que el verano puede estar terminado. Estamos calculando que en verano debe ser la fecha en la que tiene que estar terminada, dado el tráfico que hay sobre esa zona cuando vamos a Famara, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, tendría que estar abierta para esa fecha, en los plazos que nos hemos estipulado. Y luego pues hay otras varias, ¿no? Se están haciendo intervenciones, ahora acabamos de finalizar la de Mosaga el Peñón, se está haciendo también intervenciones en la carretera del tramo de Taballesco, acabamos de terminar el tramo de Guatiza al Mojón, que se ha reasfaltado todo ese tramo con acondicionamiento pues, de muros y vallas que se han puesto a lo largo de todo el tramado.
Y proyectos sobre la mesa, pues varios proyectos de reasfaltado también, que son quizás los proyectos, por suerte, por desgracia, los que más rápido salen en la administración, en la zona de Tías, ¿no? Toda la zona de Conil hasta La Somada, varios proyectos que estamos viendo ahora con el amigo Susu Machín. Hace una semana estuvimos viendo en la zona de Tinguatón, que también tenemos que llevar a cabo un reasfaltado de esa vía. Y eso en cuanto al piche, ¿no? Que se refiere en la carretera. Y luego grandes proyectos que están en el área y que se están planteando, pues esta semana pues teníamos ya por fin la segregación, o el borrador de segregación de la parcela de la ciudad deportiva para poder llevar a cabo adelante el proyecto de la piscina olímpica que se pretende desarrollar allí. Entonces es un paso más dentro de la burocracia administrativa que hay que llevar a cabo para sacar adelante los proyectos. Y a expensas ahora en estos días remitiremos ese borrador al Ayuntamiento de Arrecife para que procedan. El tema de la piscina olímpica yo creo que es un tema que lleva desde, ¿no? Viene de atrás desde hace mucho tiempo. Sí. Yo hasta creía ya que había piscina y fíjese usted que no hay ni proyecto todavía. El día que salga la piscina igual no es ni necesaria ya, porque ya no. Pero bueno, por desgracia es lo que nos encontramos, ¿no? Vemos que una parcela que nosotros dábamos por hecho que era una propiedad que tenía la titularidad bastante clara, pues evidentemente no es así, y uno de los procesos indispensables es reconocer de quiénes son los terrenos, y es lo que el proceso que se ha terminado recientemente. En estos días se ha recibido el borrador de la notaría que correspondía. Ahora dijo Manolo, ¿pero la de Taballés que usted dijo ya que estaba a punto de terminar? No, estamos trabajando sobre ella. Hemos encontrado dificultades en esa carretera. Es una carretera que a lo mejor quizá por el tramado es un poco, estamos encontrando ciertas dificultades a la hora de colocar pues, las protecciones que llevan y demás. Pero va a buen ritmo. Esperemos que también a finales de este año pues podamos ver concluidos, y un poco antes quizás, ver concluidos los trabajos en ese tramo. Manolo. Hablo esto en cuanto a vías fundamentalmente de reasfaltado, que es importante, evidentemente, si las carreteras se deterioran, pero lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo es que no se hacen actuaciones mucho más firmes en las carreteras. Y la propia reivindicación que se le hace de la ejecución del gobierno de Canarias es muy poco. O sea, se va a acabar el mandato y apenas se ha ejecutado obras de calado en Lanzarote, quitando la rotonda que le van a hacer a Pepe Juan allí en Matcher, uno de sus grandes todavía no ha empezado. Sí, pero va a empezar ya. Sí, Juan dijo que el otro día que empezaba. Este mes ya empieza, y la idea es que esté acabada antes del día de las elecciones del próximo año. O sea que esa fecha sí que la controla. En este caso digo que faltan otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, el otro día Coalición Canaria denunciaba que el proyecto de Mazdache a la Vegueta, la carretera esa que une ese tramo, que es importante, que la usa mucha gente del centro-sur para ir a Tinajo y demás, se ha quedado realmente en el aire, ¿no? Hombre, ese es un proyecto importante. Yo no le quiero quitar valor al proyecto. No, a mí no me parece sumamente importante. Entonces, creo que es importante. Yo creo que tiene cierta importancia, pero sí es cierto que también es más importante saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Este es uno de los tramos de carretera, no todos. Yo así entiendo que hay proyectos sobre la mesa también y que están en fase de estudio y muy avanzados, que van a ser financiados por el Gobierno de Canarias para mejorar las conexiones entre el LZ2 y el LZ3 y mejorar también incluso hasta poder eliminar en un momento dado la zona que cruza el pueblo de Matcher, ¿no? Que atraviesa el pueblo de Matcher, para tener una conexión realmente buena y rápida y ágil para nuestra conectividad entre norte y sur. Es un proyecto. Aparco esto ahora y vuelvo otra vez a la carretera de Mazdache, el Peñón. Ese proyecto tenemos que ver hacia dónde queremos ir, qué tipo de movilidad queremos en la isla, cómo queremos movernos en Lanzarote. Yo creo que es lo que tenemos que poner de base cuando hablamos de carreteras en Lanzarote. Partiendo de esa base y de esa premisa, yo creo que tenemos que analizar qué proyectos se integran en el paisaje y qué proyectos son un atentado, bajo mi punto de vista, en el paisaje. Si contemplamos el proyecto detenidamente que se va a desarrollar entre Mazdache y La Vegueta, que comprende todo el recorrido, vemos que es un proyecto muy invasivo en la zona en que estamos. Estamos en el entorno de un paraje natural protegido de las Herias. Entonces, hay que ser consciente también dónde vivimos y a qué nos dedicamos. O sea, por desgracia nos dedicamos a vender nuestra imagen. Entendemos perfectamente que hay que hacer grandes infraestructuras viarias en donde lo permite nuestra isla, pero sí es cierto que cuando estamos inmersos en esos paisajes, en esos entornos, hay que darle el tratamiento que se debe dar al entorno que está y dándole la facilidad a los principales usuarios de esa vía, que no dejan de ser los vecinos que viven en ese entorno. Alfredo, de todas maneras, según me han dicho a mí, no sé qué usted piensa, por ejemplo, la carretera de la Herias, ¿usted cree que es una actuación invasiva?
Porque la carretera de la Jeria en su día también Pues, fue vista por algunos como una actuación invasiva y hoy yo creo que todo el mundo está muy de acuerdo en que es una carretera que está bastante bien integrada Pues en mire, el paisaje. hay cuestiones a lo mejor que vuelvo otra vez al principio de mi intervención, ¿no? Tendríamos que haber estudiado antes de analizar la carretera de la Jeria qué tipo de movilidad queremos para nuestra isla. Partiendo de esa base, podemos empezar a hablar del volumen de vehículos que queremos en nuestra isla, cómo nos queremos mover, si usar transportes colectivos o individuales, y a partir de esa reflexión ver qué tipo de carreteras queremos. Y la aérea probablemente podría haber sido una de esas objeto de ese estudio. Si me pregunta a mí qué me parece la carretera de la Jeria, yo le digo que al margen de los palos blancos aquellos que tenemos a los lados, que invaden todo el recorrido de la carretera, por lo demás es una intervención aceptable. No quiero decir que sea la que a mí me hubiese gustado, pero es aceptable, porque cumple con ciertos parámetros de seguridad y se intenta, o tiene un intento de integración en el paisaje. Hombre, Si es cierto, sobre todo porque usted tiene edad y conoció cuál era el anterior, sí, ¿no? sí, conocimos el anterior, vimos los estados que estaba y evidentemente, el peligro que suponía. Evidentemente el tráfico, también que es una cuestión que hay que tener en cuenta, se incrementa por esa zona a medida que van proliferando ciertos sectores, ciertos negocios en la zona, ¿no? Vemos el crecimiento de la Jeria, de las bodegas que allí existen, evidentemente el tráfico va a crecer. Claro, pero es que ese tráfico, muchas veces lo digo Alfredo, porque es me parece muy bien, cada uno tiene sus reflexiones, me parece muy bien, pero es tramposo, porque dice, no, es que no queremos tráfico en esa zona. Bueno, dígalo, porque si no quieren tráfico, se arruinarán las bodegas que están al lado. Si no quiere tráfico no puede tener el desarrollo. Claro, pero no digo usted, pero hay aquí hay fundaciones y tal que lo que quiere es que ahí no vaya nadie. Hombre, yo creo que una de las... Bueno, pues se hundirán las bodegas, se hundirá el paisaje, porque ¿quién va Una a de las aquello? equivocaciones que se ha tenido aquí, se ve en las distorsiones que hay en algunas zonas, es que las carreteras son las madres de los coches. Que si tú haces una carretera grande, pues se convierte en una especie de ballena que se pone a parir ahí todos los días coches. Y no es verdad. O sea, tendrá que controlarse los coches de alguna manera. Pero evidentemente lo que no se puede someter es aceptar que los coches crezcan de forma libre, como ha pasado en Lanzarote, con una oferta de coches de alquiler importantísima, con una demanda además importantísima. El turismo en Lanzarote se basa en los coches de alquiler. Claro. O sea, la gente viene y le da esa independencia y se mueve. Ahora bien, lo que sí queremos ver es si lo que queremos es tener malas carreteras a tener una buena distribución de los vehículos en la isla, porque lo que no se explica, por ejemplo, es que de Yaiza a Playa Blanca siga usted yendo una carrera de doble carril y después tenga en Taíche o tenga de Arrecife a Tía una autovía. Es que eso no tiene sentido ninguno. Por eso es la planificación que debemos tener desde las carreteras que queremos y necesitamos en nuestra isla, ¿no? Evidentemente comparto su opinión referente al tramo que comprende de Yaiza a Playa Blanca. Y en esa línea estamos trabajando desde el área de vías de carreteras con la Dirección General de Infraestructuras del Gobierno de Canarias. Yo creo que es el momento de poner sobre la mesa un estudio serio para que esas dos carreteras que transcurren por el municipio de Yaiza, entre Yaiza y Playa Blanca, pasen a ser carreteras de doble sentido de dos vehículos por cada carril, para que me entiendan. Y entonces el Mandache Vegueta, por lo que estamos hablando antes, esa para ir aclarando, esa finalmente el Cabildo no va a hacer nada. No, bueno, vamos a ver, evidentemente hemos no desechado, estamos revisando el proyecto que estaba inicialmente, que era un proyecto en torno a los 7 millones de euros. Es un proyecto yo creo que es sumamente ambicioso para un tramo que a lo mejor no necesita tanta ambición. Y estamos revisando ese propio proyecto para ver qué se puede recuperar de ese proyecto y adaptarlo Pero algo se va a hacer, me imagino. Sí, estamos trabajando en la línea, para que todos entiendan, en la línea de lo que hemos visto desde Mosaga al Peñón. Hacer un recorrido muy parecido, un recorrido que se integra en el entorno y en el paisaje, y en el que hemos recuperado pues, el asfalto. Hemos visto cómo ahora podemos rodar por una carretera que está con un piche en buenas condiciones, y exactamente se hará lo mismo, siempre pensando en los máximos usuarios de esa vía, que son los vecinos y vecinas que viven allí, que son los que la sufren a diario, ¿no? Hay un tema que realmente usted lo coge ya le toca como digo yo, de herencia, ¿no? Es el tema de la carretera del Golfo. Nos siguen llamando todavía vecinos de la zona, comerciantes, porque siguen sin entender cómo una obra que es simplemente, esto por ejemplo ocurre en cualquier otro sitio, y en 2 meses, 3 meses más tardar ya hubiera estado resuelto. Se corta una carretera, se corta una carretera que tiene además unos valores importantes, paisajísticos, que la gente lo usaba mucho, los turistas, porque bueno, es que a veces se nos olvida que estamos en una isla turística, ¿no? Oiga, ahora que hacemos dar la vuelta a la gente, porque mucha gente llega hasta la Salina, tiene que dar la vuelta, gastar más gasolina, contaminar más, y todo. ¿Por qué? ¿Por qué no se saca adelante ya ese proyecto que lleva hoy justo
Cumplió hace unos días un año. Un año, concretamente. Si cuando llegamos al área, lo primero que hago cuando llego al área en noviembre del año pasado es empezar a preocuparme por qué está la carretera en ese sentido y cuál fue las decisiones que se habían tomado. Pues las decisiones que se habían tomado habían sido cero. Simplemente estábamos en fase de recesión de proyectos, de ideas para esa carretera. A mí me gustó cuando llegué pues implicar a otras áreas dentro del Cabildo, que creo que tiene mucho que decir referente a lo que estamos hablando precisamente hoy, que es el uso que le tenemos que dar a esa carretera. Evidentemente es una carretera que sale en todos los folletos turísticos deportivos, sobre todo de nuestra isla, porque por allí transcurría una de las pruebas madres de nuestra isla, que es el Ironman, y muchos ciclistas demandan ese tramo de vía. Entonces, el proyecto que se plantea inicialmente es un proyecto, yo creo que no tiene nada que ver con el entorno en el que estamos, muy agresivo, un proyecto que supone poner un rompeolas en frente de la zona erosionada, y creo que si le ponemos un rompeolas al Golfo o a los hervideros, dejan de tener sentido. Entonces, habrá que ver otro tipo de intervención en esa carretera. También es cierto que el estudio que se realiza de la zona, un estudio topográfico, nos dice que hay como 3-4 zonas que son exactamente igual que la que tenemos actualmente, que en breve vamos a ver cómo el mar va a ir recuperando terreno a la costa. ¿Y no será mejor echarle un poquito más para adentro? Es lo que se está valorando. Como se ha hecho ya en otras ocasiones. Hace ya 10 años, 12 años creo que se hizo esa actuación, integrando perfectamente en el paisaje la carretera que se eliminó. Se está valorando esa posibilidad. Lo que pasa es que también tenemos que contar con qué nos dice Medio Ambiente, y ahí Medio Ambiente es un poco taxativo. Nos dice que no vamos a ocupar más volcán, porque es una carretera que transcurre por una zona de protección también medioambiental. Y las opciones que nos quedan, pues lo que volvemos a repetir, ¿no? ¿Qué tipo de movilidad queremos para ese espacio? Efectivamente se puede adaptar un tipo de movilidad donde se utilice un tráfico ligero, donde puedan pasar vehículos no muy pesados, no se entienden como ellos grandes guaguas ni grandes camiones, pero sí a lo mejor coches unifamiliares o bicicletas, hacer un recorrido que sea más amable con todo ese entorno, donde la gente pueda disfrutarlo. Incluso son 3 kilómetros de recorrido hasta el Charco de los Clicos, de manera autónoma y de pie, ¿no? También poder caminando en bicicleta. Incluso, ya bien digo, estamos valorando la posibilidad de que solamente sea en un único sentido, a lo mejor con un vehículo. Son las ideas que hay sobre la mesa para poder empezar a actuar sobre esa carretera. Alfredo, pero aunque vayan vehículos pequeños, una bicicleta no puede pasar hoy porque está cortada, es decir, sí, evidentemente, habrá que primero arreglarla. Hoy está cortada, pero claro, evidentemente el arreglo en sí, arreglamos hoy y mañana puede estar otra vez exactamente igual, porque el desgaste que tiene la erosión a la que se ha sometido esa zona es bastante importante y se genera un riesgo, yo creo que es mayor. Reconozco, Alfredo, que en este caso la gente que nos está escuchando no sabe finalmente qué es lo que va a pasar. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer algo? ¿Se va a dejar a ver si...? Se va a hacer como acabo de explicar. O sea, estamos viendo la posibilidad ya de que ese tramo sea un tramo de recorrido de carretera que sostenga un tráfico menor. Un tráfico menor. Sí. Bueno. Sí, que no lo tienen del todo claro. O sea, la idea de un solo carril no estaría, en un solo sentido, no estaría mal. Evidentemente no satisfacerá a todo el mundo, porque evidentemente aquellos que vienen de Playa Blanca pues les gustaría ir y volver por allí porque es más cercano, pero sí facilitaría la respuesta en cuanto que se necesitaría menos espacio cercano al mar. O sea, es más difícil, tardaría mucho más años en coger los 2 carriles que un carril como tiene ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo termina esa carretera. El carril bici, porque aquí todo el mundo habla del carril bici y lo único que hay cada vez son más bicicletas circulando por las carreteras, para mí peligrosas carreteras de Lanzarote. ¿Por qué? Porque no tienen prácticamente la mayor parte ni siquiera arcén de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Y esto realmente es un peligro. En fin, yo hago bici cuando puedo y realmente cada vez voy con más miedo. Realmente... ¿Se tiene pensado de la Consejería de Obras Públicas y del propio Cabildo, de Presidencia, hacer o seguir con el proyecto de carril bici? ¿Y qué proyectos se pueden hacer? ¿O esto se está paralizado? Bueno, hasta el plan insular no se va a poder hacer nada. De momento el carril bici que estamos desarrollando y que está casi prácticamente concluido, que es el que todos podemos ver en la zona norte de la isla, en la parte sur de la isla, a excepción de un tramo pequeño en Arrecife, que estamos pendientes de resolver unas cuestiones de expropiación, que ya ha estado publicado en estos días en los medios, en los boletines oficiales, para poder continuar con la tramitación y concluir ese carril. Pues prácticamente está terminado. Es un carril bici que viene del año 2016, empezó ese proyecto,
¿Te refieres al que va por toda la costa? Sí, el que va por toda la costa y luego que se integra después también en la parte sur, entre la zona de... Pero eso... Al margen de ese carril... No, digo porque estos son carriles paseo, que se llama. Yo estoy hablando del carril que va en paralelo a las grandes carreteras, que ese es el que piden y exigen de alguna manera ese turismo y el propio habitante de Lanzarote que utiliza la bicicleta como deporte. Ese es uno de los proyectos que tendremos que estudiar conjuntamente con todos los ayuntamientos. Las carreteras no solo son de titularidad del Cabildo, sino también titularidad del Gobierno de Canarias. Evidentemente, por aquellas que son titularidad del Gobierno de Canarias es muy difícil que transcurra un carril bici porque evidentemente no son para el uso de las bicicletas, pero sí es cierto que hay zonas, evidentemente, en las que se están adaptando ciertas carreteras de nueva creación, en las que se limita el tráfico rodado de vehículos pesados y vehículos ligeros para que sean las bicicletas quienes sean el protagonista en esos carriles. Véase el carril que se acaba de terminar entre Guatiza y El Mojón, esa es la vía ciclista que todos conocíamos anteriormente y que transcurre pues, en toda esa línea de carretera. Son las adaptaciones que se pueden hacer al carril bici. Yo es que vengo diciendo desde hace muchos años, no ahora, Alfredo, que a ti casi te coge, que es una pena que todavía el Cabildo de Lanzarote no tenga definido realmente lo que puede ser convertirse en una de las islas más y mejores de toda Canarias para la práctica del ciclismo. Así lo dicen los propios deportistas, ¿no? Y queremos y promocionamos, cuando voy a Fitur yo lo veo, promocionamos Lanzarote para una isla amable y cómoda para ir en bici, y realmente es una isla, y lo digo con todo, porque lo sé, peligrosa para ir en bicicleta. Pero si lo que está claro, eso no nos lo quita nadie, que somos paracuentistas, no nos gana nadie, somos los mejores. O sea, aquí invitamos a venir a los ciclistas y hacemos campaña que es una zona ideal para hacer ciclismo. Viene el ciclista y se queda frenado en el primer stop y ya no sabe por dónde ir. Y eso es así. Usted va a Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que hemos ido a lo largo de toda la vida. Ahora usted va y tiene carriles bici por todos lados. La ciudad de Las Palmas, no te estoy hablando tampoco. En Lanzarote no hay un puñetero carril que te garantice que los pueblos que son de Lanzarote, las capitales municipios, que son todos del interior, pueda llegar a su zona de playa. Que es lo más frecuente, o sea, coger tú la bici e irte a Puerto del Carmen, por ejemplo, de Tías, o a Teguise, a Costa Teguise. No lo hay, pero es que usted, oye, hablaron los políticos y no hay ese planteamiento. Estamos hablando del carril bici como el que coge una bici y se va a dar una vueltita. No, si usted quiere mejorar la movilidad garantizando que sea un movimiento más ecológico, lo que tendrá que hacer es garantizar que mis movimientos pueda hacerlo en bici. Y eso no se está haciendo. Volvemos al estudio de qué movilidad queremos en nuestra isla. Pero es que llevamos estudiando mucho tiempo, no vamos a acabar nunca. No se lo digo yo a usted que acaba de llegar. No, lo que pasa es que van cambiando de consejero, no van cambiando de consejero y al final nunca podemos echarle la culpa a nadie. Porque el problema es que tendremos que cambiarlo nosotros también, Jorge. No, porque el pobre, a ver, el pobre yo creo que lleva 2 meses o 3 meses. ¿Cómo va a resolver el problema él? Coincido en que tendremos que ir pensando en eso. ¿No? Vemos que el futuro lo que nos depara es descarbonización y ahí entran los coches y los coches ocupan mucho espacio y mucho territorio. Las bicicletas o la movilidad en patín eléctrico, ya no por hablar de la bicicleta, porque los carriles bici también lo usan muchos patines eléctricos, pues puede resolver gran parte de la movilidad en los entornos urbanos y ya no le digo lo que acaba de apuntar, ¿no? Los municipios que tienen zonas turísticas que puedan acercar a sus vecinos a la zona turística realmente. Yo sé que muchos son cuestiones que son... Alfredo, en muchos sitios de España lo que están haciendo, en muchas carreteras, lo único que están haciendo, y no creo que sea tan dificultoso. Aquí me han dicho que el plan insular pone pega, me extraña realmente. Habrá pega a lo mejor de expropiación y cosas. Que es que en las carreteras simplemente se empieza con una carretera y se hace un arsén de 2 metros, separado con 2 rayas nada más, y ya está. Si eso es lo que pide el ciclista. Usted piensa que es lo que me he visto, yo lo que he encontrado ahora y por la poca experiencia que puedo tener en el poco tiempo que llevo. Grandes problemas que hemos tenido y que se tienen es con lo que bien apuntado usted, ¿no? Las expropiaciones en los terrenos anexos a las carreteras o bienes que plantea. Somos un territorio pequeño, no tenemos grandes fincas, no hay grandes propietarios de terreno, de bolsas de suelo que puedan tener hectáreas y hectáreas de terreno. A un señor que tiene una finquita de 3.000 o 4.000 metros, le tiene que expropiar 1.000 metros y le haces un roto, ¿no? Y habría que expropiar esas cantidades de terreno. Estamos hablando de 3 metros de dominio público, más lo que le quieras incrementar a la acción de bicicleta, pues estamos hablando de metros importantes. De todas formas, no creo que ese sea el mayor problema, creo que sea una cuestión de plantearnos cómo queremos movernos en nuestra isla.
Alfredo, la verdad que tenía alguna otra pregunta de tema de obras públicas, pero también me gustaría, como concejal del Ayuntamiento de Arrecife, acabamos de recibir una nota de la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que fue compañera suya pues, hasta hace 5 o 6 meses. No, sigue siendo compañera. Antes era de gobierno, pero ahora bueno, de corporación. Sí, compañera, pero me refiero a compañera de gobierno, me refería. Y ha convocado a comerciantes, propietarios y demás usuarios de la calle Real, vecinos de la calle Real, quería decir, por la declaración o los intentos de declaración, la incoación de expedientes de incoación de BIC en el entorno de la calle Real y en la propia calle Real. Sabes que ha surgido una polémica en donde algunos consideran que es un exceso por parte del Cabildo de Lanzarote el haber incoado esos expedientes, primero sin hablar con los propietarios, segundo sabiendo que va a ser muy complicado que nadie de estos propietarios, una vez que se declaren BIC, puedan restaurar o rehabilitar en lo que se pueda esas casas. Desde el punto de vista de usted como concejal de la oposición, ¿cómo ve este asunto? Bueno, yo creo que es una cuestión que nadie se le esconde, que ha sido, yo creo que una de los quizás los problemas que teníamos incluso cuando éramos socios de gobierno. Siempre la protección del patrimonio y la forma en que tenemos que actuar frente a nuestro patrimonio histórico. Pues me gustaría que en esa información que le va a trasladar a los vecinos afectados o a los propietarios afectados de los inmuebles, se le lleve toda la información tal y como es. He escuchado comentarios y a veces apuntes que creo que son distan de la realidad, de lo que realmente se ha pretendido. Perfectamente todos los propietarios ya de los BIC que ya existían sabían y eran conocedores que transcurridos 2 años después de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando declaraba caducados los BIC que teníamos actualmente, creo que fue a principios del año 2020, tenían que transcurrir 2 años para volver a incoar los expedientes de BIC. En esta cuestión se incoan 2 nuevos inmuebles, que es el edificio de Tamaragua y el Hotel Oriental, que es quizá el que ha generado mayor controversia. Pero sí es cierto que también me consta desde Patrimonio que se ha llegado a acuerdos con los propietarios de todos esos edificios que están pendientes de resolver sus proyectos. De todo, excepción a lo mejor del caso del Hotel Oriental, que ha sido quizá el que más enquistado ha estado, y no sé por qué, porque hay simplemente unas recomendaciones de Patrimonio referente a ese espacio, que era conservar un patio interior y la planta alta. Todo lo demás se podía, incluso la parte posterior del edificio permitía una remonta y una ampliación. Pero precisamente, Alfredo, lo que nos dicen es que por eso mismo que habían acuerdos ya para resolver muchos de estos edificios, para que se pudieran restaurar con Patrimonio, me recuerdo, digo en consonancia con la política de patrimonio del Cabildo, pero precisamente al nombrar los BIC lo han considerado como un acto de agresión hacia lo que estaba, porque ahora sí que no se va a poder hacer nada de lo que estaba previsto. Mire, eso tampoco es así, ¿no? Eso es lo que dicen los Al declararlos un BIC, pues usted puede seguir haciendo acciones que ya estaban en una licencia o que tenían proyecto. Entonces puede continuar con cuestiones de conservación y de... De conservación sí, pero no puede hacer, ahora por ejemplo una restauración no puede. Mientras se resuelva la situación del BIC, que es que después quién va a decidir, que será estar en manos del Gobierno de Canarias, qué es lo que se puede hacer con esos edificios. Y le aseguro que lo que se puede hacer en esos edificios, en muchos casos ha estado en contacto el Servicio de Patrimonio del Cabildo Insular con los propietarios. Es cierto que, como bien dije antes, con quien más controversia ha habido ha sido con el propietario del Hotel Oriental, pero ya digo, porque había unas cuestiones creo que eran obvias y que si interveníamos de la manera que se apuntaba en el inicial proyecto, no se cumplía con las directrices un poco que pedía Patrimonio mínimas para conservar el hotel. Por lo que le estoy escuchando, usted está a favor de esa incoación de esos expedientes, aunque la mayor parte de la gente considere que paraliza ahora mismo hasta la restauración de la propia calle Real, según la alcaldesa de Arrecife. Pues entonces, según que la alcaldesa debería mirar y observar perfectamente lo que dice el decreto. No es cierto que la incoación de un BIC paralice las licencias o lo que se estuviera haciendo en edificios anexos ni colindantes. Pueden continuar con las licencias que ya estaban dadas y tal y como estaban dadas. Sí se restringe a cuestiones de conservación, y hay otra cuestión también que puede hacer dentro del propio BIC que está afectado, pero el BIC afectado, no el entorno. El entorno puede continuar desarrollando lo que estaba desarrollando y que ya tenía su licencia y que estaba proyectado.
Es decir, que aquellos edificios, para que lo sepa todos los edificios que estaban ya empezados con licencia... Por ejemplo, el edificio que estaba el Panasco no se va a ver afectado por la incubación de un BIC. Ni el otro edificio que me recuerdo ahora que estaba también en el entorno, puede ser Ambeva, por ejemplo, también era otro edificio que no se ve afectado. Entonces, pero eso no lo digo yo, la cuestión es que simplemente es echarle un vistazo al decreto. No tiene que pedir ni permiso, ellos siguen con lo que estaban haciendo y ya está. Informar al Servicio de Patrimonio sobre las obras que se están haciendo. Ya empezamos a poner, tiene que informar ya, por lo menos antes lo tenían que informar, ya lo podían hacer. Ahora de momento tienen que informar. Pero es ¿Y lo cuánto que tarda? realmente... Porque Patrimonio, le voy a decir, al mercadillo tardó 2 años en contestarle. Pues la obra que está justo detrás del ayuntamiento, que es una obra reciente, que sí la he vivido desde el principio, creo que tardó menos de un mes en informar. Oye, pues hay que felicitarlo. Que es la obra que conocemos todos detrás justo del ayuntamiento, por la zona del barito aquel pequeño que hay justo detrás, una obra que se ha hecho recientemente, la podemos ver por ahí visitar en cualquier momento, se tardó apenas un mes en contestar. El Servicio de Patrimonio, sí es cierto que hubo un tiempo que tardaba en contestar, pero claro, no estaba el servicio completo, había personal de baja, pero también hay que decir que a partir de un tiempo a esta parte están informando, yo creo que expedientes con un promedio de un mes. De un mes están informando. Yo le digo la realidad, usted podrá decir lo que usted está diciendo y puede ser verdad, pero la realidad que dicen los propietarios, y yo les creo a esos propietarios, es que el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote en los 2 últimos años tardó 1 año y medio en darle el informe y intervenir, que fue cuando le dieron la licencia precisamente al ayuntamiento. Y usted estaba en el ayuntamiento y ahí tardaron 1 año y medio, hasta entonces no había informado. ¿El Servicio de Patrimonio? De Patrimonio sobre el Hotel Oriental. Cuando la primera licencia que solicitó. Bueno, yo le puedo decir que nosotros... Fue hace 2 años y medio. Nosotros el informe de Patrimonio nos enteramos también porque estaban pendientes de terminar y lo solicitamos a Patrimonio, efectivamente, estaban pendientes de entregar. Y el expediente... ¿Y se entregó cuando ustedes estaban ahí? Y gracias a que estábamos, y por eso se llegó a donde se llegó, se paralizó la licencia porque había discrepancias en el proyecto y había un informe negativo de Patrimonio. 1 año después de una persona presentar un proyecto. Bueno, yo es que sinceramente... Digo, hablamos del Hotel Oriental. Usted viene también de la zona privada, de la empresa privada, y es que a veces yo sinceramente creo que se complica de tal manera que se restaure una ciudad con el tema de los BIC, porque yo creo que ustedes saben que el acueducto de Segovia es BIC, ¿es verdad? Hombre, y yo creo que algo más importante, porque si para mí se deteriora la figura de BIC y se pervierte de alguna manera nombrar BIC a cualquier cosa para impedir que el empresario haga una escalera que tenía previsto hacer, pues yo creo que esos efectos, don Alfredo, consigue un efecto totalmente contrario al que persigue seguramente ustedes, que es mejorar el tema. Otra cuestión y otro debate que se puede poner en la mesa es qué consideramos el Arrecife patrimonio cultural y histórico. Yo no comparo el patrimonio que tenemos en el Arrecife, una ciudad de 250 años, con el acueducto de Segovia, que lo pusieron los romanos. No lo comparo porque, evidentemente... Pues va a ser lo mismo. Entonces no lo comparo porque el Hotel Oriental otras cuestiones, pero tenemos otras cuestiones que tener en cuenta, históricas, culturales, de qué queremos proteger en nuestra ciudad. Eso puede ser un debate. ¿Y qué catálogo queremos para nuestra ciudad de Arrecife? Eso puede ser también otro debate que no se ha hecho hasta la fecha. Proteger, yo creo que lo queremos todo, lo que se pueda proteger lo queremos todo. El problema es cómo se puede proteger y ahí es donde yo creo que va a haber diferencias de criterio. Manolo, te dejo la última pregunta rápida porque nos tenemos que... No voy a hacer preguntas, simplemente una reflexión. Valorar en qué situación está todo el patrimonio de Arrecife con exclusivamente normativa, con la intención de encoar expedientes de BIC, proteger, hacer un catálogo de no sé qué, y no se hace absolutamente, no hay ninguna política para, salvando la propiedad se puede actuar, porque si usted me dice, mira, es que eso está como hace 200 años, se ha mantenido no sé qué, ahora se quiere hacer, oye, pues es verdad, se ha mantenido, no hemos gastado un dinero en cosas, pero no hemos gastado nada. Lo único que se ha hecho es impedir que se hagan cosas y dejar que la naturaleza siga su curso. Eso no puede ser. Por lo tanto, yo creo que en los bienes dignos a proteger en nuestra ciudad, no solo tenemos que hacer acciones de protección, sino también de ayuda, porque no todas las familias tienen la capacidad de proteger o mantener un bien patrimonial, porque no tienen la suerte de ser empresas que tengan un respaldo económico detrás. Pero sí tenemos que tener en cuenta y regular, con normativas, como quiera que sea, donde podamos establecer ciertas, sesiones fiscales o sesiones tributarias a esos bienes o ayudas, precisamente para que se dediquen a la reforma, a la rehabilitación de esos bienes, tal y como exige el patrimonio.
Bueno, pues va a ser un tema complejo. Lo cierto es que los BIC que se han propuesto por parte de la administración del Cabildo de Lanzarote no ha salido ni uno en las propiedades privadas, ni uno en los últimos 30 años, ni uno. El catálogo que tiene el plan insular es del año 1991. No se ha incorporado ni un solo edificio más en ese catálogo. Y es que, claro, así después hablamos que queremos proteger el patrimonio, pero esto viene de atrás y sigue y pasa una administración, le echa la culpa a la anterior, viene otra, le echa a la anterior y así pasa y nos estamos quedando sin patrimonio. Y luego no digamos ya cómo está el patrimonio público, el propio de instituciones públicas, ¿no? Que está también dejado de la mano de Dios. Ahí tenemos la plaza, que usted lo conoce, la plaza de Las Palmas o de la iglesia, que da, sí, ciertamente a mí me da pena cada vez que paso por ahí y sobre todo veo a un turista al lado mío. Es un proyecto que ya se remitió hace tiempo, el borrador de proyecto al Ayuntamiento de Arrecife y pendiente de cuáles son las decisiones que tiene que tomar sobre su propia plaza. Yo creo que Patrimonio ya en este caso ha informado de cuál es el proyecto y cómo se debe actuar y ahora mismo pues quien tiene que tomar la decisión es el propio Ayuntamiento de Arrecife. Da pena que hemos llegado a estos momentos con siempre la incertidumbre que genera qué hacer en esa plaza, al igual que el Parque Ramírez Cerdá. Inicialmente se había sentado los dos equipos técnicos de las dos administraciones para establecer un procedimiento y un protocolo de actuación del Parque Ramírez Cerdá, un proyecto único de reforma y de rehabilitación del parque dividido por fases, que fue lo que se había pactado inicialmente, y de repente vemos como hay un cambio de intención y empezamos otra vez con las cuestiones políticas que no ayudan para nada a la protección del patrimonio. Es lo que le iba a decir, porque es lo que me están diciendo algunos por aquí, dice, pero mire, es normal que dos administraciones, y un poco fue la reflexión que hizo el otro día Manolo, dos administraciones, más allá de colores políticos, porque usted sabe que esto no se resuelve con colores políticos, sino con ganas e intenciones de resolver el problema y no de complicarlo más, ¿no? Dos administraciones, como es el ayuntamiento donde usted está ahora y ha estado gobernando hasta hace poco, y el Cabildo de Lanzarote, no era para desde el principio cuando llegaron, que coincidían políticamente los gobiernos, para ponerse de acuerdo a ver cómo podemos salvar la situación, haber diálogo, consenso, reuniones, y en lugar de esto prácticamente no ha habido nada, o si lo ha habido, lo desconocemos. Sí, diálogo ha habido desde el minuto uno, ha habido también encuentros y desencuentros en esos diálogos, pero sí es cierto que hay cuestiones que, al margen de la política, son cuestiones técnicas. O sea, los equipos técnicos se sientan, estudian, establecen un procedimiento de trabajo y vemos como a última hora hay cambios. Ya no sé si son cambios técnicos o políticos, pero está claro que a que perjudican directamente es al patrimonio, ¿no? Pues, don Alfredo, de verdad que nos tenemos que ir, muchas gracias. Teníamos mucho más asuntos, queríamos hablar de las grandes infraestructuras, que aunque no le corresponda a obras públicas del Cabildo, pero sí tiene algo que decir, pues con la carretera de la IZ2, si se debe soterrar o no, pero en fin, eso va a tener que ser para otra ocasión. Alfredo, muchas gracias, mucha suerte. Y nada, don Manuel, a usted lo veo el próximo miércoles. El próximo miércoles estaremos aquí. Pues nosotros nos vamos, que no hemos pasado de tiempo. Buenas tardes.